Imagina que sales a comprar pan dulce y cuando regresas, tu propia hija ya cambió la cerradura de tu casa. Te quedas en la calle, sin nada más que lo opuesto. ¿Qué harías? ¿Buscarías venganza? Lo que Sofía no sabía era que acababa de echar a la mujer más rica de Guadalajara. 30 millones de pesos escondidos y una lección que jamás olvidará. Quédate, porque esta historia real te demostrará que la verdadera venganza, a veces es el perdón. Era un martes común en la colonia Chapalita, Guadalajara. Elena Vázquez, de 72 años, caminaba despacio por la banqueta de siempre, cargando su bolsa de mandado de tela gastada. Acababa de comprar pan dulce en la panadería de Don Miguel, donde había ido cada martes durante los últimos 20 años. Su rebozo azul, el mismo que usó en su boda hace 45 años, se mecía suavemente con la brisa de febrero. En la bolsa llevaba 3 conchas, un bolillo y 1 litro de leche. Lo mismo de siempre. La rutina que la consolaba desde que Ricardo, su esposo, había muerto 3 años atrás. Al llegar a la puerta de su casa en la calle Chapalita 847, Elena hizo lo que había hecho miles de veces, introdujo la llave dorada en la cerradura. El metal se sintió frío contra sus dedos arrugados. Pero la llave no giró. Lo intentó de nuevo, aplicando más fuerza. Nada. La llave entraba perfectamente, pero el mecanismo no cedía. Era como si la cerradura hubiera decidido, de repente, que ya no la conocía. Un giro en falso. Otro más. El metal se resistía con una frialdad cruel. Elena no entendía. Esa mañana, al salir, todo funcionaba perfectamente. Había cerrado con llave, como siempre. Había guardado la llave en su bolso, como siempre. Ahora, 45 minutos después, se encontraba de pie frente a la puerta de su casa, convertida en una extraña que ya no tenía derecho a entrar. Elena guardó la llave en su bolso con manos temblorosas. Tal vez había algún problema con el mecanismo. Tal vez Sofía podría ayudarla desde adentro. Tocó la puerta suavemente. «Mija». «¿Sofía?» Su voz se quebró ligeramente. Silencio. Tocó con más fuerza, usando toda la palma de su mano. La puerta se abrió apenas unos centímetros, detenida por una cadena de seguridad nueva, reluciente. A través de la rendija apareció el rostro de su hija Sofía, de 45 años. Sus ojos, que antes brillaban cuando veía a su madre, ahora estaban fríos, impasibles. Detrás de Sofía, en el sofá que Elena había comprado a crédito años atrás, estaba Mateo, de 47 años, con el bebé Leo en brazos. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla de su celular, como si nada ocurriera. «Mija, la llave no funciona. No puedo entrar». «¿Qué pasó?» «Cambiaste la cerradura», dijo Elena con voz quebrada. «Mamá, ya no puedes vivir aquí. Las cosas cambiaron. Mateo y yo necesitamos nuestro espacio». «Ya lo habíamos hablado», respondió Sofía con voz plana, sin emoción. «¿Pero, hablado? ¿Cuándo? ¿Mis cosas? ¿Mi ropa?» «Las fotos de tu papá», preguntó Elena. «Empacaremos todo en cajas. Te llamaremos para que las recojas. Ahora vete, por favor. No hagas un escándalo con los vecinos», dijo Sofía. El sonido de esa cadena de seguridad fue más cruel que cualquier grito. Elena se quedó inmóvil en la banqueta, sosteniendo aún la bolsa con el pan dulce, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Elena se sentó en el bordillo de la banqueta. Sus manos temblaron mientras abría su viejo bolso de piel. De un compartimento casi invisible, cosido por ella misma, extrajo una tarjeta bancaria dorada del Banco Santander Private Banking. Lo que Sofía jamás imaginó era que 2 meses antes, un desarrollador inmobiliario había tocado esa misma puerta. Querían el terreno que Ricardo compró en 1987 en las afueras de Zapopan. 30 millones de pesos. La venta de terrenos más grande en la historia de esa zona.
Elena había pedido una sola cosa, absoluto silencio. Su hija acababa de echar a la mujer más rica de todo Guadalajara. Con 30 millones de pesos en el banco, Elena podría haber reservado la suite presidencial de cualquier hotel 5 estrellas de Guadalajara. Podría haber pedido room service, masajes y una cama king size con sábanas de seda egipcia. En lugar de eso, caminó 12 cuadras hasta el albergue Manos Unidas en la colonia Santa Teresita. Un edificio de 2 pisos con pintura descascarada y ventanas protegidas por rejas oxidadas. El lugar olía a desinfectante barato y a la tristeza acumulada de cientos de mujeres olvidadas. Las camas eran de hierro negro, con colchones delgados que habían conocido demasiadas lágrimas. Las sábanas, aunque limpias, tenían remiendos y manchas que ningún detergente podía borrar completamente. Necesito un lugar para dormir, le dijo Elena a la recepcionista, una mujer joven con ojos cansados que había visto esta misma escena cientos de veces. Soy Elena Vázquez, jubilada. A la hora de la cena, se sentó en una mesa de plástico blanco junto a doña Carmen, una mujer de 75 años con el cabello completamente blanco y las manos deformadas por la artritis. Su sonrisa era genuina, a pesar de que le faltaban varios dientes. ¿Tu hija también te corrió?, preguntó doña Carmen. Cambió la cerradura mientras yo compraba pan dulce, respondió Elena. Ay, mija. Al menos a mí me dijeron que me fuera. Mi hijo me llevó las maletas hasta la puerta. Dijo que su esposa no podía con el estrés de cuidarme, dijo doña Carmen. Elena partió su bolillo por la mitad y le dio la parte más grande a su nueva compañera. En ese gesto simple, algo se rompió dentro de su pecho. No era hambre lo que dolía, era el reconocimiento. Esa noche, Elena lloró por primera vez desde que Ricardo murió. Pero no lloró por ella. Lloró por todas las doña Carmen del mundo, por todas las madres que alguna vez fueron necesarias y ahora eran estorbo. Se tapó con la sábana delgada y lloró en silencio, porque sabía que su dolor no era único. El amanecer trajo consigo una claridad que iba más allá de la luz del sol. Elena había tomado una decisión durante esas horas de insomnio. Si el mundo estaba lleno de doña Carmen, ella construiría un lugar donde ninguna madre se sintiera desechada. Recorrió las calles empedradas de Tlaquepaque durante toda la mañana. Sus pasos la llevaron por la avenida Independencia, pasando frente a talleres de artesanos, restaurantes familiares y casas coloniales que habían visto pasar siglos de historia jalisciense. Vio 3 propiedades en venta. La primera era demasiado pequeña, apenas cabría una cocina y 2 mesas. La segunda estaba en una zona muy ruidosa, rodeada de talleres mecánicos donde el estruendo de los motores no permitiría la paz que ella imaginaba. Al final del día, cuando el sol de febrero comenzaba a ocultarse detrás de los volcanes, Elena llegó al número 234 de la calle Independencia. Una casona colonial del siglo XIX se alzaba como un gigante dormido. Sus ventanas estaban rotas, los marcos de madera carcomidos por décadas de abandono. Las paredes de adobe estaban cubiertas de grafitis y las rejas de hierro forjado se oxidaban lentamente bajo la humedad. La maleza había crecido hasta el techo, convirtiendo el patio en una jungla urbana donde las bugambilias silvestres se entrelazaban con cables eléctricos abandonados. Donde otros veían basura y decadencia, Elena veía mesas llenas de comida caliente, abrazos sinceros y segundas oportunidades. Era perfecta. Elena tomó nota del número telefónico en el letrero de se vende con la misma meticulosidad con que había planeado cada comida familiar durante 40 años. Pero esta vez, no usaría su nombre. Al día siguiente, se dirigió al despacho del licenciado Ramírez en la avenida Hidalgo, un notario público de buena reputación que había manejado los papeles de la herencia de Ricardo. Su oficina olía a libros viejos y papel sellado, con estantes llenos de códigos civiles que habían presenciado miles de transacciones. Necesito crear una fundación, le dijo Elena, sentada en una silla de cuero gastado frente al escritorio de caoba del abogado. Se llamará Fundación Corazones Unidos, Asociación Civil, .
¿Cuál es el objeto social, señora Vázquez?, preguntó el licenciado. Asistencia social a mujeres en situación de vulnerabilidad. Comedores comunitarios. Apoyo integral a familias necesitadas, respondió Elena. En 3 días, los papeles estuvieron listos. La fundación tenía personalidad jurídica propia, cuenta bancaria y Elena como representante legal única. Todo legal, todo transparente, pero completamente anónimo para el mundo exterior. Una semana después, Elena regresó a la oficina. Esta vez, llevaba una pluma antigua de plata, la misma que había usado para firmar su acta de matrimonio 45 años atrás. Con esa pluma, firmó la escritura de compra de la casona. El vendedor jamás supo quién se escondía detrás de esa fundación misteriosa que pagó los 4 millones de pesos en efectivo, sin regateos ni condiciones. Para el mundo, la casona ahora pertenecía a una organización fantasma. Solo Elena sabía que acababa de comprar el futuro hogar de cientos de almas olvidadas. Lo que ocurrió en los siguientes 2 meses fue nada menos que un milagro arquitectónico. Elena no supervisaba como una millonaria caprichosa, sino como una madre que preparaba el hogar más grande de su vida. La primera semana llegaron los trabajadores de demolición. Retiraron toneladas de escombros, cables oxidados y maleza que había crecido durante décadas. Elena estaba ahí cada mañana a las 7, llevando café caliente y tamales caseros para los obreros. Para la tercera semana, la casona comenzó a revelar su esplendor colonial original. Vigas de madera de encino reemplazaron las podridas, tejas de barro nuevo cubrieron la estructura. Elena había elegido personalmente cada teja, buscando que el color fuera exactamente como el atardecer de Jalisco. Las ventanas nuevas de madera fueron pintadas de un azul cielo que Elena recordaba de los ojos de Ricardo cuando era joven. Las paredes exteriores recibieron un amarillo cálido, el mismo color de los girasoles que plantaba en su casa anterior cada primavera. La sexta semana llegaron las estufas industriales, refrigeradores comerciales y una máquina tortilladora que podía producir 500 tortillas por hora. Elena probó personalmente cada quemador, cada horno, imaginando las miles de comidas que se prepararían ahí. Los paneles solares fueron instalados en el techo, convirtiendo la casona en un modelo de sustentabilidad. En el patio trasero, Elena supervisó la creación de un huerto urbano con lechugas, jitomates, chiles y hierbas aromáticas. La octava semana, un artesano local talló a mano el letrero de madera que Elena había diseñado. Letras profundas en madera de mezquite que decían, "El rincón de Elena". Al final de los 2 meses, Elena se paró frente a su creación. Ya no era una ruina abandonada. Era un hogar esperando a sus primeros huéspedes. Con sus propias manos, clavó el letrero en la entrada principal. Antes de abrir las puertas de su refugio, Elena decidió que su primera misión sería sembrar esperanza en lugares donde la desesperación había echado raíces profundas. Una mañana de marzo, 3 camionetas llegaron al Hospital Civil de Guadalajara. Los choferes descargaron equipos médicos de última generación, monitores cardíacos, incubadoras neonatals, respiradores artificiales y una máquina de hemodiálisis que costaba más que una casa. Junto con cada donación venía una nota escrita a mano en papel simple, para que nadie se sienta solo. Una madre anónima. Al día siguiente, el orfanato Casa Hogar recibió una donación igual de misteriosa, computadoras nuevas para un aula de tecnología, una biblioteca completa con libros nuevos que olían a posibilidades. Y juguetes educativos que convertirían el aprendizaje en aventura. Durante las siguientes semanas, las donaciones aparecieron en asilos de ancianos, comedores comunitarios y escuelas públicas de las colonias más pobres de Guadalajara. Sillas de ruedas para quienes no podían caminar, despensas para quienes no tenían que comer, uniformes escolares para niños que habían dejado de soñar con graduarse. Elena observaba cada entrega desde lejos, usando lentes oscuros y un pañuelo en la cabeza. Ver las sonrisas de agradecimiento de desconocidos llenaba el vacío que había dejado la ingratitud de su propia hija. Cada nota llevaba la misma firma, una madre anónima.
Nadie sabía quién era, pero todos guardaban esas notas como pequeños tesoros. Elena había descubierto que la venganza más dulce era la generosidad silenciosa. El 1 de abril, exactamente un mes después de ser expulsada de su hogar, Elena abrió las puertas del rincón de Elena por primera vez. No hubo ceremonias oficiales, no hubo cortes de listón ni discursos pomposos. Elena simplemente abrió las puertas de madera tallada, se puso su mandil sencillo de algodón y encendió las estufas. El aroma de frijoles refritos y tortillas recién hechas comenzó a flotar por la calle Independencia. Las primeras personas llegaron tímidamente, un anciano con bastón, una mujer joven con 2 niños pequeños, un hombre que claramente no había comido en días. Pero la primera persona en cruzar oficialmente el umbral fue doña Carmen del albergue, quien había seguido el aroma desde 6 cuadras de distancia. Elena. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó doña Carmen con lágrimas en los ojos. No, Carmen. Lo hicimos juntas. Tú me enseñaste que todas merecemos un lugar en la mesa, respondió Elena sonriendo con humildad. Sobre la entrada principal, talladas en madera de mezquite, estaban las únicas reglas del lugar: aquí todos tienen un lugar en la mesa. Elena abrazó a su primera invitada, sabiendo que había encontrado su verdadero hogar. En los siguientes meses, el rincón de Elena se convirtió en mucho más que un comedor comunitario. Elena había creado un ecosistema completo de esperanza en el corazón de Tlaquepaque. Por las mañanas, el salón principal se transformaba en aula de alfabetización. Doña Carmen, quien había aprendido a leer a los 75 años, ahora enseñaba a otros adultos mayores las letras que les habían sido negadas en su juventud. Sus manos temblorosas guiaban otras manos temblorosas sobre cuadernos de primaria. La cocina funcionaba como un reloj suizo. Elena había establecido un sistema donde servían desayunos de 7 a 9, comidas de 12 a 3 y cenas de 6 a 8. Cada día alimentaban a 300 personas, desde niños en situación de calle hasta abuelos abandonados como ella. En lo que antes era la sala principal de la casona, Elena había instalado un consultorio médico básico. 3 días por semana, el doctor Martínez, un médico jubilado del Hospital Civil, atendía gratuitamente a quienes no podían pagar consultas privadas. Elena había pagado todos los equipos médicos de su propio bolsillo. El antiguo estudio de la casona se había convertido en un taller de costura donde 20 mujeres aprendían oficios que les permitirían generar ingresos dignos. Elena había comprado 20 máquinas de coser industriales y contratado a una maestra que enseñaba desde técnicas básicas hasta bordados artísticos jaliscienses. El patio trasero, donde antes crecía maleza, ahora era un área de juegos donde los niños reían mientras sus madres trabajaban o tomaban clases. Elena había instalado columpios, resbaladillas y una pequeña biblioteca infantil bajo la sombra de un árbol de mango centenario. Pero lo más extraordinario era que Elena trabajaba como una voluntaria más. Llegaba cada día a las 6 de la mañana, se ponía su mandil gastado y servía comida, limpiaba mesas y consolaba a quienes necesitaban un abrazo. Nadie sabía que era la dueña de todo aquello. Mientras tanto, las donaciones anónimas continuaron llegando a hospitales, escuelas y asilos por toda la zona metropolitana de Guadalajara. Siempre con la misma nota: para que nadie se sienta solo. Una madre anónima. Al atardecer, cuando Elena cerraba las puertas del centro y caminaba de regreso al pequeño cuarto que había preparado para ella en el segundo piso, sabía que había encontrado su verdadero propósito. Ya no era la mujer que había sido rechazada por su hija. Ahora era la madre de todos los olvidados de Guadalajara. Mientras Elena construía un imperio de bondad, la vida de Sofía comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes en una tormenta que ella misma había provocado. El departamento que Sofía y Mateo habían conseguido en la colonia americana, con la idea de que ahorrarían dinero sin Elena, ahora se sentía demasiado grande y demasiado caro. Las paredes blancas que antes lucían elegantes ahora parecían frías y vacías.
El primer mes después de echar a Elena, Mateo llegó a casa con una carta de despido de la empresa automotriz donde había trabajado durante 8 años. La crisis económica había obligado a recortes masivos de personal. Me corrieron, Sofía. Dijeron que era por reestructuración, pero éramos 30 los que salimos hoy, dijo Mateo tirando la carta sobre la mesa. Pero, tienes derecho a liquidación, ¿verdad? Algo de dinero para mantenernos mientras encuentras otra cosa, respondió Sofía con nerviosismo creciente. El segundo mes, Leo desarrolló una infección respiratoria que requería medicamentos caros y consultas médicas frecuentes. Sofía se encontró contando billetes de 20 pesos sobre la mesa de la cocina, calculando si tendrían suficiente para las medicinas y la renta. En la farmacia del Seguro Social, Sofía tuvo que suplicar descuentos como nunca había imaginado que tendría que hacer. ¿No hay algún medicamento genérico más barato?, preguntaba con la voz quebrada mientras Leo lloraba en sus brazos. Para el tercer mes, las facturas se acumulaban sobre el refrigerador como una avalancha de números rojos. Recibos de luz, agua, gas, teléfono, tarjetas de crédito que habían usado para sobrevivir. Los límites de las tarjetas se habían agotado comprando pañales y fórmula para Leo. Las peleas nocturnas se volvieron rutina. Mateo había comenzado a beber cerveza frente a la televisión, evitando las conversaciones sobre dinero que siempre terminaban en reproches mutuos. Si no hubieras insistido en correr a mi mamá, ella nos podría ayudar ahora, dijo Sofía con lágrimas de frustración. ¿Tu mamá? ¿La que limpiaba casas ajenas? ¿Qué dinero iba a tener una vieja que vivía de pensión?, respondió Mateo con sarcasmo amargo. Por primera vez desde que había cambiado la cerradura, Sofía sintió algo que no quería reconocer, arrepentimiento. Pero era un sentimiento que llegaba demasiado tarde, cuando ya no tenía el teléfono de su madre ni sabía dónde encontrarla. Una noche, las luces del departamento se apagaron. No por elección, sino porque ya no habían podido pagar la factura de electricidad. Esa noche, Sofía soñó con Elena por primera vez. En el sueño, su madre estaba de espaldas, alejándose con 2 maletas, y Sofía corría tratando de alcanzarla, pero no podía gritar su nombre. El sueño se había convertido en pesadilla recurrente. Cada noche, Sofía veía a Elena alejándose, pero ahora los detalles eran más vívidos, el peso de las maletas curvando la espalda de su madre, el sonido de sus pasos arrastrándose sobre el asfalto. La dignidad inquebrantable con que había aceptado su destierro. La desesperación la llevó a tragarse el orgullo y pedir ayuda a quienes antes consideraba amigos. Marcó el teléfono de su prima Leticia, quien había sido madrina de bautizo de Leo. «Ay, Sofía, qué pena. Justo ahorita andamos muy apretados con los gastos de la colegiatura de los niños. Tal vez el próximo mes», dijo Leticia con voz fría al teléfono. Visitó a su comadre María, quien la recibió en la puerta sin invitarla a pasar. «Mira, comadre, cuando supimos que corriste a tu mamá, pues. Ramón dice que si eres capaz de hacer eso a quien te dio la vida, pues no sabemos qué podrías hacernos a nosotros», le dijo María. Cada rechazo era una lección cruel sobre la reputación. La historia de la cerradura cambiada había corrido por el barrio como pólvora, y Sofía descubrió que en Guadalajara, echar a tu madre era un pecado social imperdonable. Mientras tanto, Mateo acumulaba rechazos laborales. Su desesperación lo hacía parecer necesitado en las entrevistas, y los empleadores podían oler la urgencia económica como los tiburones huelen la sangre. Su perfil está sobrecalificado para las vacantes disponibles, y las que corresponden a su nivel requieren referencias laborales más sólidas, le dijo un reclutador. «Señor, acepto cualquier sueldo. Tengo un hijo pequeño», suplicó Mateo. «Lo siento, señor Hernández. Lo llamaremos si surge algo», respondió el reclutador. De vuelta en el departamento, Sofía comenzó a vender sus pertenencias en línea. Primero fueron las joyas que había heredado de su suegra, luego la televisión nueva, después la lavadora que habían comprado a crédito apenas el año anterior.
Una noche, Leo lloró durante horas porque no había leche de fórmula y Sofía se encontró ofreciéndole agua con azúcar mientras calculaba mentalmente si tendrían dinero para desayunar al día siguiente. Mateo, esto no puede seguir así. Estamos cavando cada vez más hondo, dijo Sofía desesperada. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que invente empleos? Que haga magia con el dinero, respondió Mateo con resentimiento creciente. Podríamos buscar a mi mamá. Pedirle perdón, sugirió Sofía. ¿Tu mamá? Ella no tiene nada. Era una carga. Por eso la corrimos, ya se te olvidó, explotó Mateo. Pero los sueños con Elena se intensificaron. Ahora no solo la veía alejándose, sino que escuchaba su voz, mija, ¿me dejas entrar? Hace frío aquí afuera. Y Sofía despertaba con lágrimas reales mojando la almohada. Frente al espejo del baño, Sofía ya no reconocía a la mujer que la miraba de vuelta. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y arrugas de preocupación que no estaban ahí 3 meses antes. Elena había comenzado a aparecer en todos sus pensamientos, cuando veía ancianas en la calle, cuando escuchaba programas de radio sobre el Día de las Madres, cuando Leo extendía sus bracitos buscando abrazos que ella ya no tenía energía para dar. Una madrugada, mientras preparaba el último sobre de sopa instantánea que quedaba en la despensa, Sofía lloró por primera vez desde que había cambiado la cerradura. No lloró por el dinero. Lloró porque finalmente entendía lo que significaba estar sola. La madrugada del 23 de julio, mientras Sofía dormía agotada después de una noche de llanto, Mateo tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de su familia. Empacó su ropa en silencio, usando la maleta deportiva que había comprado para un viaje a Mazatlán que nunca hicieron por falta de dinero. Cada prenda que doblaba era una decisión irreversible, la playera del América que Sofía le había regalado en su aniversario, los jeans que usaba para las entrevistas de trabajo fallidas. Del monedero de Sofía tomó los últimos 300 pesos que quedaban, el dinero que ella había guardado para comprar pañales para Leo. Sus manos no temblaron al hacerlo. Leo se despertó y extendió sus bracitos hacia su papá, como había hecho todas las mañanas durante sus 18 meses de vida. Mateo evitó la mirada de su hijo. Era más fácil huir sin despedirse. En la mesa de la cocina, usando un bolígrafo que ya no tenía mucha tinta, Mateo escribió una carta sobre el reverso de una factura de luz vencida. Su letra, normalmente cuidadosa, se veía temblorosa, como si las palabras le costaran trabajo salir. Sofía, esto es demasiado para mí. No puedo vivir así, sin trabajo, sin dinero, sin esperanza. Tu mamá tenía razón cuando me dijo que eras egoísta y que algún día lo pagarías caro. Se detuvo un momento, escuchando los sonidos de la madrugada, el llanto suave de Leo, la respiración agitada de Sofía que seguía teniendo pesadillas. Por un segundo, consideró romper la carta y quedarse a enfrentar la crisis juntos. No quiero que mi hijo me vea fracasar. Búscame cuando tengas algo que ofrecer que no sean problemas. Cuando puedas ser la mujer que creí que eras cuando nos casamos. Colocó la carta donde sabía que Sofía la encontraría, sobre la mesa, junto al espacio vacío donde antes estaba el azucarero que habían vendido la semana anterior. Tomó las llaves del departamento, las únicas llaves que tenían. El sonido de la puerta cerrándose despertó a Sofía. Por un momento, pensó que Mateo había salido a buscar trabajo temprano, como a veces hacía por desesperación. Pero cuando entró a la cocina y vio la carta sobre la mesa, sus piernas se debilitaron. La leyó una vez, 2 veces, 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar con cada lectura. Leo lloraba en su cuna, pero Sofía estaba paralizada, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Las palabras de Mateo resonaban con una crueldad familiar, cuando tengas algo que ofrecer que no sean problemas. Era exactamente la misma frialdad que ella había mostrado a Elena en la puerta entreabierta. La misma indiferencia, el mismo egoísmo, la misma falta de compasión.
Se derrumbó en la silla de la cocina, sosteniendo la carta contra su pecho, entendiendo por primera vez en su vida lo que se sentía ser abandonada por alguien que prometió amarte para siempre. 2 semanas después del abandono de Mateo, el administrador del edificio pegó una notificación de desalojo en la puerta del departamento. Sofía tenía 72 horas para desocupar o enfrentar un proceso legal que no podía costear. Con Leo en brazos y sin dinero para un camión de mudanzas, Sofía empacó lo que pudo cargar en la pañalera de Leo: 3 cambios de ropa para el bebé, 2 para ella, una toalla pequeña y el único juguete que no había vendido. Un conejito de peluche que Elena había tejido a mano. Antes de cerrar la puerta por última vez, se quedó parada en el umbral del departamento que había sido su hogar. Las paredes vacías le devolvían el eco de su propia respiración. En esas paredes había colgado las fotos familiares que ahora estaban empeñadas. Las calles del centro de Guadalajara la recibieron con el bullicio indiferente de una ciudad que no espera por nadie. Cargando a Leo y la pañalera, caminó por avenidas que antes recorría en carro, ahora viéndolas desde la perspectiva de quienes no tienen a dónde ir. La primera noche durmieron en la estación de autobuses Nueva Central. Sofía se sentó en una banca de metal frío, con Leo acurrucado contra su pecho, fingiendo que esperaban un camión que nunca llegó. Los guardias de seguridad la miraban con sospecha, pero el llanto ocasional de Leo la hacía ver como una madre viajera, no como una indigente. Al día siguiente, la necesidad la obligó a hacer algo que jamás imaginó: pedir dinero en la calle. Se colocó cerca de la Catedral de Guadalajara, donde los turistas eran más generosos. Para el bebé, susurraba, evitando el contacto visual, muriendo de vergüenza con cada moneda que caía en su mano extendida. Intentó llamar a familiares desde teléfonos públicos, usando las monedas que había pedido. Cada conversación terminaba igual. «Ay, Sofía, me da mucha pena, pero nosotros también andamos apretados», le dijo su primo Alberto. «Mija, después de lo que le hiciste a tu mamá, la gente habla. No podemos arriesgarnos a que nos vean mal», le respondió su tía Esperanza. Las noches siguientes durmieron en diferentes lugares: bajo el portal de una iglesia en Chapultepec, en una banca del Parque Agua Azul, en la sala de espera de un hospital público donde fingían esperar atención médica. Leo comenzó a mostrar signos de desnutrición y una tos que empeoraba cada noche. Sofía sabía que necesitaba atención médica, pero los hospitales públicos pedían documentos que tenía perdidos y direcciones que ya no existían. Una mañana, mientras pedía dinero cerca del mercado San Juan de Dios, una señora mayor se acercó y le dio 20 pesos junto con un consejo. «Mija, ve al rincón de Elena en Tlaquepaque. Ahí dan comida gratis y no hacen preguntas. Una madre no debería pasar hambre con su hijo». Sofía guardó la información sin darle mucha importancia. Era solo otro nombre, otra dirección, otra posible decepción. Pero esa noche, mientras Leo lloraba de hambre y ella no tenía nada que darle, recordó esas palabras: una madre no debería pasar hambre con su hijo. Al amanecer del 7º día en la calle, tomó la decisión de caminar hasta Tlaquepaque. No porque tuviera esperanza, sino porque ya no le quedaban opciones. El caminar desde el centro de Guadalajara hasta Tlaquepaque con un bebé en brazos y una pañalera al hombro fue una peregrinación de 2 horas bajo el sol de agosto. Sofía se detuvo 3 veces para descansar, cada vez más cerca del colapso. Preguntó direcciones a 2 personas diferentes antes de encontrar la calle Independencia. Sus pies, hinchados por caminar en zapatos que ya no le quedaban bien, la llevaron lentamente por los números decrecientes: 280, 270, 250. Cuando llegó al número 234, se detuvo en seco. Frente a ella se alzaba una casona colonial restaurada, hermosa y acogedora, con un letrero de madera tallada que decía: «El rincón de Elena». Elena. El nombre la golpeó como un puño invisible en el estómago. Leyó el letrero una vez, 2 veces, 3 veces, como si las letras fueran a reorganizarse y formar otro nombre. Elena es un nombre común en México. Hay miles de Elanes.
no puede ser ella. Además, mi mamá jamás tendría dinero para algo así. Era una mujer sencilla que limpió casas toda su vida. Debajo del nombre principal, en letras más pequeñas pero igualmente cuidadosas, leyó: aquí todos tienen un lugar en la mesa. Leo comenzó a llorar de hambre, y el aroma que salía del lugar la envolvió como un abrazo olvidado: frijoles refritos, tortillas recién hechas, caldo de pollo con verduras. Era el olor de los domingos en casa de su infancia, cuando Elena cocinaba para ella con amor infinito. Con el corazón latiendo como si fuera a salírsele del pecho, se acercó a la entrada. Sus manos temblaron al empujar la puerta de madera. No sabía si entraba huyendo del hambre o buscando un fantasma. Pero Leo necesitaba comida, y ella ya no tenía fuerzas para seguir corriendo de su pasado. Empujó la puerta y entró. El interior del comedor la envolvió como un abrazo que había olvidado que necesitaba. Las paredes pintadas de amarillo cálido estaban decoradas con fotografías de familias sonrientes y niños jugando. El aire estaba lleno de voces tranquilas, risas suaves y el tintineo reconfortante de cucharas contra platos de barro. Había mesas de madera rústica donde ancianos compartían tortillas con madres jóvenes, donde niños coloreaban dibujos mientras sus abuelos les contaban historias. Era un lugar donde la pobreza no se sentía como vergüenza, sino como una circunstancia temporal que no definía el valor de las personas. Sofía avanzó despacio, con Leo pesado en sus brazos y la pañalera colgando de su hombro. Varias personas la miraron con la sonrisa amable de quienes reconocen a alguien que necesita ayuda sin juzgarla por ello. Al fondo del comedor, una mujer mayor con el cabello completamente blanco recogido en un chongo sencillo servía pozole desde una olla de barro enorme. Su postura era erguida a pesar de los años, y sus movimientos tenían la gracia precisa de alguien que ha alimentado a miles de personas con amor genuino. Sus manos, arrugadas por el tiempo pero firmes en su propósito, sostuvieron un plato hondo de barro y lo llenaron generosamente con pozole humeante, granos de maíz perfectos, carne deshebrada y un toque de orégano que perfumó el aire. Cuando la mujer se volteó para entregar el plato, el tiempo se detuvo. Era Elena. Sus ojos, esos mismos ojos que habían velado las noches de fiebre de Sofía cuando era niña, se llenaron de una mezcla de dolor, amor y una dignidad que 4 meses de abandono no habían logrado quebrar. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La pañalera se le resbaló del hombro y cayó al suelo con un ruido seco que resonó en el silencio súbito del comedor. Se miraron durante segundos que se sintieron como siglos. Madre e hija separadas por 1,5 metros de distancia, pero también por un abismo de dolor, orgullo herido y palabras nunca dichas. Elena, con una serenidad que solo pueden tener las madres que han aprendido que el amor verdadero no necesita explicaciones, colocó el plato de pozole en la mesa más cercana. Sus manos no temblaron, aunque su corazón estuviera destrozándose y reconstruyéndose al mismo tiempo. Leo, que había estado irritable durante días, de repente extendió sus bracitos hacia Elena con una sonrisa que había estado guardada en algún lugar de su memoria de 18 meses. No había olvidado a su abuela. Fue ese gesto de Leo el que rompió todas las defensas de Sofía. El llanto que había estado conteniendo durante semanas salió como una cascada de dolor puro, arrepentimiento y vergüenza. Se derrumbó sobre la silla más cercana, sosteniendo a Leo contra su pecho, llorando como no había llorado desde que era niña. Elena se acercó con pasos medidos, se agachó junto a su hija y, con una voz que era pura ternura mezclada con una fortaleza inquebrantable, le dijo: «La comida se enfría, mija». En esas 4 palabras estaba todo: el perdón, el amor incondicional, la comprensión de que el hambre física era menos importante que el hambre del alma, y la promesa silenciosa de que, sin importar lo que hubiera pasado, allí había un lugar para ella. Sin más palabras que las necesarias, Elena guió a Sofía y a Leo hacia el segundo piso de la casona. Sus pasos resonaron suavemente sobre la madera restaurada, cada escalón un acercamiento gradual hacia algo que ninguna de las dos sabía cómo nombrar todavía.
La habitación era sencilla pero acogedora, 2 camas individuales con sábanas blancas recién lavadas, una cuna improvisada hecha con una caja de madera forrada con mantas suaves, y una ventana que daba al patio trasero donde crecían girasoles bajo la luz de la tarde. Este cuarto es tuyo mientras lo necesites. Pero no porque seas mi hija, sino porque nadie debería dormir en la calle si puede evitarlo, dijo Elena con voz tranquila. Elena colocó toallas limpias sobre una de las camas y dejó un vaso con agua fresca en la mesita de noche. Cada gesto era funcional, sin dramatismo, pero cargado de un cuidado que Sofía había olvidado que existía. Sofía se sentó al borde de la cama, con Leo finalmente dormido en sus brazos después de haberse alimentado por primera vez en días. El silencio entre madre e hija no era incómodo, era el silencio de 2 personas que necesitaban tiempo para procesar lo imposible. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Desde la ventana observaba a Elena en el patio trasero, barriendo hojas bajo la luz de una lámpara solar. Era las 2 de la madrugada, pero su madre trabajaba con la misma dedicación que si fuera mediodía. Los recuerdos comenzaron a llegar como una avalancha, Elena planchando su uniforme escolar mientras ella dormía, Elena llevándole sopa cuando tenía gripe, Elena enseñándole a manejar. Elena llorando en silencio cuando Ricardo murió, Elena siendo fuerte siempre, siendo suficiente siempre. Y luego, el recuerdo más doloroso, Elena parada en la puerta con la bolsa del pan dulce, confundida y herida, mientras ella le cerraba la puerta en la cara como si fuera una extraña. Cerca de las 3 de la madrugada, Elena subió las escaleras. Se detuvo un momento frente a la puerta entreabierta del cuarto donde dormían Sofía y Leo. No entró, no habló, solo se quedó ahí un momento, como si necesitara confirmar que no estaba soñando. Sofía fingió estar dormida, pero a través de las pestañas entrecerradas vio la silueta de su madre en el umbral. En esa sombra reconoció al ángel guardián que había velado sus sueños durante toda su infancia. Elena se alejó sin hacer ruido, pero antes de desaparecer por el pasillo, murmuró algo tan bajo que Sofía apenas pudo escucharlo. Gracias por volver a casa. Sofía lloró en silencio hasta el amanecer. No por tristeza, sino por el alivio abrumador de descubrir que el amor maternal es lo único en el mundo que puede sobrevivir a la traición. Al amanecer del día siguiente, Sofía despertó con una claridad que no había sentido en meses. Leo dormía plácidamente en la cuna improvisada, su respiración tranquila por primera vez desde que habían perdido su hogar. El aroma de café y pan tostado subía desde la cocina como una invitación silenciosa. Cuando bajó las escaleras, encontró el comedor en plena preparación para el desayuno. Voluntarios de diferentes edades colocaban platos, llenaban jarras con agua fresca y acomodaban sillas alrededor de las mesas. Era una coreografía perfecta de servicio silencioso. Elena estaba en la cocina, revolviendo una olla enorme de avena con canela, vestida con el mismo mandil sencillo que habían usado todas las voluntarias. No había ninguna indicación de que fuera diferente a las demás, ningún signo de que fuera la dueña de todo aquello. Sofía se acercó tímidamente. No sabía cómo empezar, qué palabras usar para un momento que no tenía precedente en su experiencia. ¿Cómo se pide perdón por abandonar a quien te dio la vida? Mamá, ¿puedo ayudar en algo?, preguntó Sofía con voz quebrada. Elena no se detuvo en su tarea, pero una sonrisa casi imperceptible tocó sus labios. Los platos sucios siempre necesitan quien los lave, respondió Elena. Sin más explicaciones, Sofía se dirigió al área de lavado. Sumergió sus manos en el agua jabonosa y comenzó a lavar los platos del desayuno. Era un trabajo que había evitado durante años, siempre dejándoselo a Elena cuando vivían juntas. Los días siguientes establecieron una rutina silenciosa. Sofía lavaba platos después de cada comida, barría el comedor cuando terminaba el servicio, limpiaba mesas con un cuidado meticuloso que rayaba en la penitencia voluntaria. Elena observaba desde la distancia, sin interferir, sin dirigir. Sofía había comenzado su propia jornada de redención, y su madre entendía que esa era una senda que tenía que caminar sola.
El tercer día ocurrió algo que rompió la barrera invisible que aún existía entre ellas. Leo, que había aprendido a caminar apenas unas semanas antes de perder su hogar, se escapó de los brazos de Sofía y corrió directamente hacia Elena. Sin dudarlo, Elena levantó a su nieto en brazos. Leo le tocó la cara con sus manitas, como si estuviera verificando que fuera real, y luego se acurrucó contra su pecho con la confianza total que solo pueden tener los niños. Sofía y Elena se miraron por encima de la cabeza de Leo. Fue la primera vez desde el reencuentro que sus ojos se encontraron directamente, sin dolor, sin reproches, solo con el entendimiento mudo de que la familia estaba empezando a sanar. ¡Ay, mi chiquito! ¡Qué grande estás! Ya casi no te reconocía, susurró Elena a Leo. Sofía se acercó lentamente, como si temiera romper el momento. Por primera vez en 4 meses, los tres estaban juntos sin barricadas emocionales. No hubo disculpas dramáticas ni declaraciones grandilocuentes. Solo una abuela meciendo a su nieto mientras su hija observaba, aprendiendo de nuevo lo que significa la ternura incondicional. En ese momento, Sofía entendió que la redención no llegaría a través de palabras, sino a través de acciones diarias, pequeños gestos de servicio que reconstruirían la confianza perdida un plato lavado a la vez. 2 semanas después del reencuentro, un miércoles por la tarde mientras preparaban lentejas con chorizo para la cena, el silencio entre madre e hija finalmente se rompió de la manera más natural. A través de una receta compartida. Elena picaba cebolla con la precisión de décadas de experiencia, mientras Sofía luchaba con los jitomates, cortándolos de manera desigual. Sus manos, que antes solo habían conocido cremas humectantes y manicuras, ahora mostraban pequeños cortes y callos del trabajo diario. Tus manos se están volviendo como las mías. Manos que saben trabajar, dijo Elena con ternura. Sofía miró sus manos con ojos diferentes. Los cortes y callos ya no le parecían defectos, sino medallas de honor que la conectaban con generaciones de mujeres que habían encontrado dignidad en el trabajo honesto. Mamá, ¿recuerdas cuando me enseñaste a hacer estas lentejas?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Tenías 14 años. Dijiste que era aburrido aprender a cocinar, que para eso estaban los restaurantes, respondió Elena. Mamá, perdóname. Fui tan cruel contigo, tan egoísta. Dijo Sofía mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Elena siguió picando cebolla, pero sus movimientos se volvieron más lentos, más deliberados. El perdón no se pide, mija. Se construye día a día, plato a plato, acto a acto, respondió Elena. Pero necesito que sepas que me arrepiento. Que me duele cada día recordar tu cara cuando te cerré la puerta, dijo Sofía deteniéndose en su trabajo. Elena finalmente se detuvo, volteando a ver a su hija. ¿Sabes qué me dolió más que la puerta cerrada? Que creyeras que no valía nada. Que pensaras que una madre que te dio la vida durante 70 años podía desecharse como un mueble viejo, dijo Elena con voz serena pero firme. ¿Por qué nunca me dijiste del dinero? ¿De la venta del terreno?, preguntó Sofía. Elena retomó su trabajo con las manos. Porque necesitaba saber quién estaría conmigo si no tenía nada que ofrecer. Solo mi compañía, solo mi amor, solo mis años de cuidarte. Elena continuó, tu respuesta fue cambiar la cerradura. Las palabras de Elena cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas de comprensión que alcanzaron los rincones más oscuros del alma de Sofía. Se derrumbó sobre la mesa de trabajo, sollozando con una intensidad que había estado guardando durante meses. Te fallé de la manera más horrible. Te traicioné cuando más me necesitabas, dijo Sofía entre sollozos. Elena se acercó, poniendo una mano sobre el hombro de Sofía. Y yo no supe cómo decirte que estaba cansada. Que a veces, hasta las madres necesitamos sentir que importamos, respondió Elena. Por primera vez desde el reencuentro, Elena extendió sus brazos hacia su hija. No fue un abrazo dramático, sino uno cauteloso, como si ambas temieran que el momento fuera demasiado frágil para soportar tanto peso emocional.
Sofía se dejó abrazar, sintiendo los huesos más frágiles de su madre, percibiendo que Elena había envejecido durante esos meses de separación. Pero también sintió la fortaleza inquebrantable que había mantenido en pie a esa mujer extraordinaria. ¿Cómo hiciste todo esto? El centro, las donaciones, todo, susurró Sofía. Elena sonrió con humildad. Una madre hace lo que tiene que hacer. Cuando me cerraste la puerta, decidí abrir muchas otras, respondió Elena. Todo este lugar, ¿lo construiste pensando en que algún día yo podría volver?, preguntó Sofía. Lo construí pensando en que nunca volverías. Pero esperando que si lo hacías, encontraras a una madre mejor de la que habías conocido, respondió Elena con honestidad absoluta. Un silencio diferente llenó la cocina. No era el silencio incómodo de los primeros días, sino el silencio reparador de dos almas que finalmente habían encontrado el camino de vuelta la una hacia la otra. Sin más palabras, madre e hija volvieron a su trabajo. Pero ahora sus movimientos estaban sincronizados, como una danza antigua que habían olvidado pero que sus cuerpos recordaban perfectamente. Los siguientes 3 meses fueron testigos de una metamorfosis que nadie, ni siquiera Elena, había esperado. Sofía no solo se recuperó de su caída, se reinventó completamente, descubriendo talentos y pasiones que habían permanecido dormidos durante décadas. Durante el primer mes, Sofía notó que muchos adultos mayores que llegaban al comedor no sabían leer los menús escritos a mano. Con la tímida aprobación de Elena, organizó clases de alfabetización en el salón principal después del horario de comidas. Doña Carmen fue su primera alumna oficial. Ver a una mujer de 75 años escribir su nombre por primera vez, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas, despertó en Sofía una vocación que nunca supo que tenía. Mira, Sofía. Ya puedo escribir, Carmen Rodríguez. 75 años esperando este momento, dijo doña Carmen emocionada. El segundo mes, Sofía identificó un patrón. Muchas de las mujeres que llegaban al comedor eran madres solteras sin habilidades laborales específicas. Usando contactos de su vida anterior, creó un programa de capacitación en oficios básicos. Estableció convenios con talleres locales para enseñar costura, con panaderías para capacitación en repostería, y con cibercafés para cursos básicos de computación. Elena observaba desde lejos, maravillada por la iniciativa de su hija. Para final del segundo mes, Sofía había conseguido empleos estables para 12 mujeres. Cada vez que una de ellas conseguía trabajo, organizaba pequeñas celebraciones donde la graduada compartía su experiencia con las nuevas estudiantes. El tercer mes, Sofía se enfocó en los niños. Había notado que muchos llegaban al comedor después de estar solos en casa mientras sus madres trabajaban o buscaban empleo. Transformó una parte del patio trasero en un centro de desarrollo infantil. No era solo un área de juegos, sino un espacio educativo con bibliotecas adaptadas para diferentes edades, rincones de arte y un pequeño huerto donde los niños aprendían sobre la naturaleza. Todas las tardes, Sofía leía cuentos a los niños mientras sus madres tomaban clases o trabajaban en el centro. Su voz, que antes solo había conocido quejas y reproches, ahora se llenaba de magia al narrar aventuras que encendían la imaginación infantil. Elena la observaba desde la ventana de la cocina, con una sonrisa que mezclaba orgullo maternal con algo que parecía sorpresa genuina. Esta no era la hija que había criado, era una versión mejorada que había emergido del dolor. La comunidad comenzó a referirse a Sofía como la maestra Sofía o la coordinadora Sofía. Los niños corrían hacia ella cuando llegaba cada mañana, las mujeres la buscaban para pedirle consejos, y los ancianos le guardaban los mejores lugares en las mesas. Elena, tu hija se está convirtiendo en una líder natural. Las personas la buscan porque sienten que realmente entiende lo que es necesitar ayuda, le dijo doña Carmen. Tuvo que perder todo para encontrar quién realmente era, respondió Elena con orgullo contenido. Las noches encontraban a Sofía organizando horarios, planificando actividades y escribiendo propuestas para conseguir más recursos. Trabajaba con la dedicación de alguien que había encontrado su verdadero propósito.
Una noche, mientras organizaba los expedientes de las mujeres que habían conseguido empleo, Sofía se detuvo y miró alrededor. El centro estaba silencioso, pero podía sentir la vida que pulsaba en cada rincón. Por primera vez en su vida adulta, Sofía se sentía útil de una manera que trascendía su propio bienestar. Había descubierto que la verdadera realización no venía de recibir, sino de dar. Un sábado por la tarde, mientras Elena atendía el comedor y Leo jugaba en el patio con otros niños, Sofía decidió organizar una bodega en el sótano que se había convertido en almacén de donaciones desordenadas. Entre cajas de ropa usada y juguetes donados, Sofía encontró algo que no parecía pertenecer al inventario del centro, una caja antigua de madera de cedro, del tipo que sus abuelos usaban para guardar documentos importantes. La caja tenía las iniciales CV talladas a mano en la tapa, Elena Vázquez. Era claramente personal, algo que Elena había guardado con cuidado durante años. Sofía dudó. Abrir esa caja sería violar la privacidad de su madre, pero algo en su interior le decía que Elena la había dejado ahí sabiendo que eventualmente la encontraría. Con manos temblorosas, levantó la tapa. El aroma a madera vieja y lavanda se escapó como suspiros guardados. Dentro había una colección de tesoros familiares que contaban la historia completa de sus vidas. Había fotografías en blanco y negro de Elena y Ricardo el día de su boda, ambos tan jóvenes que parecían niños jugando a ser adultos. Fotos de Sofía como bebé, como niña de escuela, en su graduación de secundaria, el día de su propia boda. Un atado de cartas de amor que Ricardo había escrito a Elena durante sus primeros años de matrimonio, cuando él trabajaba en Estados Unidos y ella lo esperaba en Guadalajara. Las cartas estaban amarillas por el tiempo, pero las palabras de amor seguían siendo intensas y apasionadas. Documentos que contaban la historia económica de la familia, el contrato de compra de su primera casa, recibos de las colegiaturas que Elena había pagado para Sofía. Pólizas de seguros de vida que Elena había mantenido durante años para proteger a su familia. Un cuaderno de recetas escrito a mano, no solo con ingredientes y preparaciones, sino con notas personales. Esta sopa le gustaba a Sofía cuando tenía gripe, el pozole de los domingos cuando Ricardo llegaba del trabajo. Lentejas para cuando no hay mucho dinero pero hay mucho amor. En el fondo de la caja, debajo de todo lo demás, había un sobresellado con lacre rojo. La letra temblorosa de Elena decía, para Sofía, cuando esté lista para entender. Sofía rompió el sello con manos que temblaban como hojas en tormenta. El papel era grueso, de buena calidad, como si Elena hubiera sabido que estas palabras tendrían que durar para siempre. Hija mía, si estás leyendo esto es porque el dolor te enseñó lo que el amor no pudo. No te escribo para hacerte sentir culpable, sino para que entiendas que el camino que recorriste era necesario para convertirte en la mujer que siempre supe que podía ser. Este lugar no nació de la venganza, sino de la esperanza. Cada pared que construí, cada comida que serví, cada persona que ayudé, lo hice pensando en el día en que regresarías convertida en alguien que entendiera el valor del servicio. El dinero del terreno fue solo la herramienta. El verdadero tesoro eres tú, trabajando con estas manos que heredaste de tu abuela Carmen, sirviendo con el corazón que te dio tu padre, amando con la fuerza que te enseñé desde que eras niña. Cuando cambiaste la cerradura, no me echaste de casa. Me liberaste para construir la casa más grande de mi vida, una casa donde caben todas las madres, todos los hijos, todas las familias rotas que necesitan un lugar donde sanar. Ahora entiendes que la riqueza no se cuenta en pesos, sino en vidas tocadas. Que el éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das. Que el amor verdadero no grita, no se venga, simplemente construye. Tú ya no eres la mujer que me cerró la puerta. Eres la mujer que abre puertas para otros. Eres mi hija, pero más que eso, eres la continuación de todo lo que tu padre y yo soñamos que podrías llegar a ser. Este centro es tuyo ahora. No porque seas mi hija, sino porque has demostrado que entiendes su propósito. Cuídalo, expándelo, conviértelo en algo aún más grande de lo que yo pude imaginar. Te amo, hija.
Te amé cuando me cerraste la puerta, te amé durante todos estos meses de silencio, y te amaré hasta el último día de mi vida. Porque eso es lo que hacen las madres, amamos sin condiciones, esperamos sin límites, y perdonamos sin cuentas. Con todo lo que fui y todo lo que aún soy, mamá. Sofía leyó la carta 3 veces. Al terminar la tercera lectura, ya no era la misma mujer que había entrado a esa bodega. Era alguien completamente transformada, alguien que finalmente entendía la magnitud del amor maternal y la profundidad de su propia redención. Las lágrimas que corrieron por sus mejillas no eran de dolor, sino de una comprensión tan profunda que dolía de pura belleza. Había encontrado no solo el perdón de su madre, sino la razón de su propia existencia. Sofía subió las escaleras lentamente, llevando la carta contra su pecho como si fuera un tesoro sagrado. Encontró a Elena en la oficina del centro, el espacio que antes había sido la sala principal de la casona colonial, trabajando en los reportes mensuales de donaciones. Elena estaba rodeada de carpetas con meticulosos registros de cada peso gastado, cada comida servida, cada vida tocada. Usaba una calculadora antigua y llevaba las cuentas a mano en cuadernos de contabilidad, con la precisión de alguien que había administrado recursos escasos toda su vida. Sofía entró sin tocar la puerta. Elena levantó la vista y inmediatamente notó la carta en las manos de su hija. Sus ojos se llenaron de una mezcla de anticipación y serenidad, como si hubiera estado esperando este momento durante meses. ¿Encontraste la caja?, preguntó Elena con voz tranquila. Mamá, no tengo palabras para lo que acabé de leer, respondió Sofía con voz quebrada pero firme. Elena señaló la silla frente a su escritorio, la misma donde se sentaban las personas que venían a pedir ayuda, a contar sus historias, a buscar segundas oportunidades. Siéntate, mija. Es hora de que hablemos como lo que somos ahora, dijo Elena. ¿Cómo lo que somos ahora?, preguntó Sofía. Como dos mujeres que entienden lo que significa servir. Como dos madres que saben que el amor verdadero se construye con acciones, no con palabras, respondió Elena. Elena abrió una carpeta diferente a las demás, una carpeta azul que contenía documentos legales. De ella sacó varios papeles oficiales con sellos notariales y firmas autenticadas. Los papeles de la fundación están listos para transferirse a tu nombre. Tú dirigirás este lugar a partir de mañana, dijo Elena. Mamá, no estoy lista. No sé cómo manejar algo tan grande, tan importante, respondió Sofía en shock. Elena sonrió con sabiduría maternal. Nadie está listo para hacer el bien, mija. Uno simplemente empieza y aprende en el camino. Yo no sabía nada cuando comencé esto. Solo sabía que quería que ninguna madre se sintiera desechada como me sentí yo, dijo Elena con ternura firme. Elena abrió el cajón superior de su escritorio y sacó un juego de llaves. No eran llaves ordinarias, sino llaves antiguas de latón que habían sido las llaves originales de la casona, restauradas y pulidas hasta brillar como oro. Estas son las llaves del centro. Pero más que eso, son las llaves de la esperanza de cientos de familias que llegarán aquí buscando lo que tú y yo encontramos, una segunda oportunidad, dijo Elena. Sofía tomó las llaves y sintió su peso, que era mucho mayor que el metal del que estaban hechas. Era el peso de la responsabilidad, del legado, de las vidas que dependían de las decisiones que tomaría desde ese día. ¿Y tú qué harás?, preguntó Sofía. Elena sonrió con una sonrisa misteriosa. Lo que siempre he hecho. Cuidar a mi familia. Solo que ahora mi familia incluye a todos los que llegan aquí buscando amor, respondió Elena. Mamá, quiero que sepas que entiendo todo ahora. El centro, las donaciones, el silencio, incluso el abandono. Todo tenía un propósito, dijo Sofía. El propósito eras tú, mija. Convertirte en la mujer que podías ser. Y mira lo que eres ahora, respondió Elena. Elena se dirigió hacia la ventana que daba al patio principal, donde se podía ver la vida que pulsaba en el centro, niños jugando, mujeres aprendiendo oficios, ancianos compartiendo historias.
Hace 6 meses, cuando cambiaste esa cerradura, pensé que había perdido a mi única hija. Ahora veo que no perdí una hija, sino que gané una compañera en esta misión, dijo Elena. Se abrazaron, pero no fue el abrazo de una despedida, sino el abrazo de un nuevo comienzo. Era el abrazo entre dos mujeres que habían encontrado su propósito en el servicio a otros. Hay una cosa más. Este sobre contiene los contactos de todos los donadores, los proveedores, los voluntarios. Y también las direcciones de 3 terrenos más que compré el mes pasado, dijo Elena entregando el último documento. ¿3 terrenos más?, preguntó Sofía sorprendida. Elena guiñó el ojo. Una madre siempre piensa en grande, mija. Es hora de que, el rincón de Elena, se convierta en, los rincones de esperanza, por todo Jalisco, respondió Elena. En ese momento, Sofía entendió que no había heredado solo un centro comunitario. Había heredado una misión, una filosofía de vida, y la oportunidad de multiplicar el impacto de su madre por toda la región. 2 años después del traspaso oficial, Elena Vázquez murió como había vivido sus últimos años, en silencio, sin drama, pero rodeada de un amor tan profundo que llenaba cada rincón de la habitación. Fue un amanecer de primavera cuando Sofía entró a la habitación de su madre con una taza de café con canela, como había hecho todas las mañanas durante los últimos 2 años. Elena estaba recostada en su cama, con una sonrisa serena que parecía dirigida a alguien que solo ella podía ver. Había partido durante la madrugada, mientras dormía, sin dolor, sin lucha, como si simplemente hubiera decidido que su trabajo en la tierra estaba completo. En su mesita de noche, Sofía encontró una última nota escrita con letra temblorosa: gracias por volver a casa. Las lágrimas que corrieron por las mejillas de Sofía no eran de dolor, sino de gratitud profunda. Su madre había esperado lo suficiente para verla convertida en la mujer que siempre supo que podía ser. La noticia de la muerte de Elena se extendió por Tlaquepaque y los barrios circundantes como ondas en un estanque tranquilo. No fue una noticia que trajera desesperación, sino una que despertó la necesidad colectiva de honrar a quien había tocado tantas vidas. Los preparativos del funeral se organizaron solos. Las mujeres que habían aprendido a coser en el centro tejieron flores de papel de todos los colores. Los hombres que habían encontrado trabajo a través de los programas de Elena construyeron un ataúd sencillo pero hermoso de madera de pino. El día del funeral, el centro se llenó como nunca antes. Llegaron personas de todos los rincones de la zona metropolitana de Guadalajara, ancianos en sillas de ruedas, madres con bebés en brazos, niños que corrían entre las piernas de los adultos, doctores del hospital civil, maestros de escuelas públicas. Había empresarios que habían donado secretamente después de recibir cartas anónimas de Elena, trabajadores de la construcción que habían ayudado a renovar el centro, cocineras de otros comedores comunitarios que habían aprendido recetas de ella. Los testimonios surgieron espontáneamente. Doña Carmen, ahora de 78 años y capaz de leer perfectamente, leyó un poema que había escrito para Elena. Un hombre mayor habló de cómo Elena había pagado las medicinas de su esposa. Una joven madre contó cómo había encontrado trabajo gracias a los programas del centro. Cuando llegó el momento del discurso principal, Sofía se paró frente a la multitud sosteniendo en una mano la carta que Elena había escrito para ella, y en la otra, el mandil gastado que su madre había usado durante años. Mi madre se encontró un día con una puerta cerrada, pero ella decidió abrir cientos de puertas más para otros. Me enseñó que el perdón no se pide, se construye. Que el amor verdadero no grita, no se venga, simplemente construye. Hoy, 2 años después de hacerme cargo de este centro, puedo decirles que hemos servido más de 50,000 comidas, hemos graduado a 300 mujeres de nuestros programas de capacitación. Y hemos abierto 2 centros más en Zapopan y Tonalá. Pero los números no cuentan la historia completa. La historia completa está en cada uno de ustedes, en cada vida que mi madre tocó, en cada sonrisa que provocó, en cada esperanza que renovó. Elena Vázquez me enseñó que las manos llenas de cicatrices son las que mejor saben sanar.
Que las madres que han sufrido son las que mejor pueden consolar. Y que las puertas que se abren con amor son más fuertes que las que se cierran con orgullo. Al final del discurso, Sofía develó una placa de bronce que sería colocada permanentemente en la entrada del centro. Elena Vázquez, 1949 a 2024, las puertas que se abren con amor son más fuertes que las que se cierran con orgullo, fundadora de los Rincones de Esperanza. El silencio que siguió fue reverencial, roto solo por aplausos suaves que parecían más una oración colectiva que una ovación. Elena había muerto, pero estaba más viva que nunca en cada comida servida, en cada abrazo dado, en cada oportunidad creada para quienes no tenían ninguna. 5 años después de la partida de Elena, un día soleado de octubre, Sofía se paró en el balcón del edificio de oficinas que ahora servía como sede central de los Rincones de Esperanza, la red de centros comunitarios que había crecido hasta convertirse en el programa de asistencia social más importante de todo el estado de Jalisco. Desde ahí podía ver la ciudad que había visto nacer y crecer el sueño de su madre. Guadalajara se extendía hasta el horizonte, y en 12 puntos diferentes de esa vista se alzaban los centros que llevaban el espíritu de Elena a cada rincón de la metrópoli. El centro original de Tlaquepaque se había convertido en el modelo que se replicaba en todas partes: Zapopan, Tonalá, El Salto, Tlajomulco, zonas marginales del centro de Guadalajara. Incluso en comunidades rurales de los Altos de Jalisco. Los números habían crecido de manera exponencial que hasta Sofía tenía dificultades para creerlos: más de 200,000 comidas servidas al año, 3,000 mujeres graduadas de programas de capacitación laboral, 500 niños en programas de desarrollo infantil diario y una lista de espera de otras ciudades mexicanas que querían replicar el modelo. Las oficinas centrales bullían con la actividad de un equipo que había crecido a 40 empleados de tiempo completo. Había coordinadores de nutrición, especialistas en desarrollo comunitario, trabajadores sociales, contadores. Y hasta un equipo de comunicación que documentaba las historias de transformación para inspirar a otras comunidades. Sofía, ahora de 50 años, se había convertido en una líder nacional reconocida en el campo del desarrollo social. Universidades la invitaban a dar conferencias, gobiernos estatales solicitaban su asesoría. Y organizaciones internacionales habían comenzado a estudiar el modelo Rincones de Esperanza para implementarlo en otros países latinoamericanos. Las paredes de su oficina estaban decoradas con reconocimientos que nunca había buscado pero que llegaron naturalmente: Premio Nacional de Desarrollo Social, reconocimiento de la ONU para programas innovativos, Medalla al Mérito Ciudadano del Estado de Jalisco. Pero el reconocimiento que más valoraba no era ningún premio oficial. Era una fotografía enmarcada en su escritorio, Elena en la cocina del centro original, sonriendo mientras revolvía una olla de pozole. Completamente ajena a que se convertiría en la inspiración de un movimiento nacional. Leo, ahora de 8 años, había crecido literalmente dentro del movimiento. Todos los días después de la escuela, llegaba al centro original de Tlaquepaque, que Sofía había mantenido como su sede del corazón, y ayudaba sirviendo agua a los comensales, leyendo cuentos a niños más pequeños. O simplemente abrazando a las abuelas que necesitaban cariño. Una tarde, mientras Sofía observaba a Leo ayudar a un anciano a caminar hasta su mesa, el niño se acercó a ella con una pregunta que la sorprendió por su profundidad. «Mamá, ¿por qué la bisabuela Elena construyó todo esto?», preguntó Leo. Sofía se agachó para estar a su altura. «¿Tú qué crees, mi amor?», respondió Sofía. «Creo que quería que nadie se sintiera solo como ella se sintió cuando tú la corriste de casa», dijo Leo. La respuesta de Leo fue como un rayo de claridad. En su inocencia de 8 años, había capturado la esencia de todo el movimiento con una simplicidad que todos los análisis académicos no habían logrado. «Tienes razón, Leo. Y ahora es nuestro trabajo asegurarnos de que nadie más se sienta solo», dijo Sofía. «¿Cuando yo sea grande también voy a ayudar aquí?», preguntó Leo. «Si tú quieres, mi amor. Pero lo importante es que ayudes donde sea que estés, como sea que puedas», respondió Sofía.
Esa misma semana, Sofía recibió la visita de una delegación de la Organización de Estados Americanos que estaba documentando programas exitosos de desarrollo social para replicarlos en otros países. Señora González, en mis 20 años evaluando programas sociales en América Latina, nunca había visto un modelo tan integral y sostenible. ¿Cuál diría usted que es el secreto?, preguntó el coordinador de la OEA. No hay secretos, solo principios simples que mi madre me enseñó: tratar a cada persona con dignidad, no solo dar comida sino dar oportunidades. Y entender que el desarrollo social real ocurre cuando las mismas personas que reciben ayuda se convierten en quienes la ofrecen, respondió Sofía. 6 meses después, el primer Rincón de Esperanza Internacional abrió en Guatemala. Luego siguieron centros en Honduras, El Salvador y Colombia. El sueño de Elena había trascendido fronteras. Pero cada vez que Sofía se sentía abrumada por la magnitud de lo que habían creado, regresaba al centro original de Tlaquepaque. Se sentaba en la misma mesa donde había llorado el día del reencuentro con su madre y sentía la presencia de Elena guiándola. En esa mesa habían colocado una pequeña placa que decía: aquí se sirvió el primer plato de perdón. Elena Vázquez y Sofía González, agosto de 2024. Una noche, mientras cerraba el centro original después de un día particularmente intenso, Sofía se dio cuenta de algo extraordinario: hacía años que no pensaba en Mateo, el hombre que la había abandonado. No por rencor, sino porque su vida se había llenado de propósito de tal manera que ya no había espacio para lamentar lo que se había perdido. Había logrado algo que pocas personas consiguen: transformar el dolor más profundo de su vida en la fuente de su mayor contribución al mundo. Esa noche, mientras apagaba las luces del centro, Sofía murmuró las palabras que había adoptado como su oración personal. Gracias, mamá, por enseñarme que las puertas que se abren con amor son más fuertes que las que se cierran con orgullo. El centro quedó en silencio, pero era un silencio lleno de promesas. Mañana, como todos los días durante los últimos 5 años, las puertas se abrirían nuevamente para recibir a quienes necesitaran un lugar en la mesa. Y en cada abrazo, en cada comida, en cada oportunidad creada, Elena Vázquez seguiría viviendo para siempre. Esta historia real de Elena y Sofía nos demuestra una verdad que nunca debemos olvidar: una madre nunca debe ser abandonada. El amor maternal es el único que sobrevive a cualquier traición y se convierte en legado eterno. Si tú también crees que las madres merecen nuestro respeto y gratitud para siempre, suscríbete a este canal ahora mismo. Demostremos cuántos somos los que aún valoramos la familia y la gratitud. Dale clic a suscribirse, es completamente gratis y no tienes excusa para no hacerlo, a menos que quieras ser como Mateo, el cobarde que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Comparte este video con esa persona que necesita una lección de humildad. Y ahora cuéntame en los comentarios: ¿qué habrías hecho tú con los 30 millones de pesos? ¿Venganza o perdón? ¿Lujo personal o centros comunitarios? Escribe tu respuesta ahora en los comentarios. Te estaré leyendo personalmente. Y recuerda, las puertas que se abren con amor son más fuertes que las que se cierran con orgullo. Hasta la próxima historia que cambiará tu perspectiva sobre la vida.